Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo un poquito más rápido. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de Hande y Kerem, y la bomba que ha explotado en este 28 de octubre de 2025. Prepárense porque esto es algo que nadie se esperaba, y créanme, tiene todos los ingredientes para ser el tema de conversación de los próximos días, sino de las próximas semanas. Así que pónganse cómodos, agarren algo para picar y vamos a desgranar todo lo que está sucediendo. Y antes de sumergirnos de lleno en esta noticia tan candente, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse que ven ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Porque créanme, lo que se viene es explosivo. La verdad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido uno de esos temas que siempre genera revuelo. Desde que protagonizaron juntos la serie Senkalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, y por qué no decirlo, a nivel internacional también. Sus seguidores, los famosos Hande Kerem, han estado pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada fotografía compartida, de cada entrevista, analizando cada detalle para confirmar o desmentir los rumores de su relación. Y vaya que ha habido rumores a lo largo de los años, ¿verdad? Han pasado por momentos de confirmación pública, de supuestas rupturas, de reconciliaciones, de un ir y venir que ha mantenido a la prensa y a los fans en un constante estado de expectativa. Sin embargo, lo que ha sucedido en este 28 de octubre de 2025, bueno, esto va más allá de un simple rumor o de una confirmación de pareja. Esto es algo que realmente ha sacudido los cimientos de su relación y, por ende, de la atención mediática que los rodea. Les seré sincero, cuando me enteré de esta noticia, mi primera reacción fue de incredulidad. Pensé que se trataba de un bulo, de una noticia falsa que alguien se había inventado para generar clics. Pero a medida que se fueron confirmando los detalles, a medida que salían las declaraciones oficiales, me di cuenta de que esto era real. Y no es algo menor, créanme. Para ponerlos en contexto, y para aquellos que quizás no estén tan al día con las últimas novedades de Hande y Kerem, recordemos que su relación ha sido, como mencioné, objeto de intenso escrutinio. Siempre se les ha visto juntos, apoyándose mutuamente en sus carreras, compartiendo momentos personales que, a pesar de intentar mantener un cierto grado de privacidad, inevitablemente se filtraban a la luz pública. Sus viajes juntos, sus apariciones en eventos, sus sonrisas cómplices en las fotografías, todo era analizado con lupa. Y en general, la imagen que proyectaban era la de una pareja sólida, enamorada, con un futuro prometedor. Es por eso que lo que ahora vamos a revelar es tan impactante. La noticia en cuestión, la que ha explotado este 28 de octubre de 2025, tiene que ver con una propuesta. Sí, han leído bien. Una propuesta. Pero no se trata de cualquier propuesta. Se trata de una propuesta de matrimonio. Y no es que uno haya propuesto al otro y la respuesta haya sido un rotundo sí, y ya está todo listo para la boda. No, esto es mucho más complicado, y ahí reside la sorpresa. Resulta que la propuesta ha sido inesperada, en el sentido de que las circunstancias que la rodean son lo que ha tomado a todos por sorpresa. Vamos a desglosarlo. Fuentes cercanas a la pareja, y esto es lo que está circulando con más fuerza y con supuestas confirmaciones, indican que Kerem Bürsin le ha propuesto matrimonio a Hande Erçel. Hasta aquí una noticia que para muchos sería motivo de celebración y alegría, confirmando las esperanzas de sus fans de verlos casados. Pero aquí viene el giro. La forma en que se dio la propuesta, el momento elegido y, sobre todo, la reacción inicial y el contexto actual, eso es lo que ha generado este revuelo. Según lo que se ha podido conocer, la propuesta no se dio en un marco romántico y tradicional, como muchos podrían imaginar. No fue una cena a la luz de las velas, ni un viaje a un destino exótico con un anillo escondido en la copa de champán. De hecho, parece que la propuesta se dio en un momento de cierta tensión, o al menos, en medio de una situación que no era precisamente la ideal para un momento tan íntimo y trascendental. Algunos rumores apuntan a que fue durante una discusión o un momento de conflicto, lo cual, si es cierto, es un giro de 180 grados a la imagen de paz y armonía que solían transmitir. Y aquí es donde entra la especulación y la intriga. ¿Por qué haría Kerem una propuesta en un momento así?
Fue un impulso. ¿Una manera de intentar arreglar las cosas? ¿O quizás una estrategia? Las preguntas se agolpan y las respuestas son escasas, o al menos, no han sido confirmadas oficialmente. Lo más sorprendente de todo, y esto es lo que ha hecho que la noticia sea tan impactante, es que la respuesta de Ande no ha sido un claro y rotundo sí, quiero. Al parecer, Ande se ha quedado en estado de shock, sorprendida por la forma, el momento y quizás por la misma propuesta en sí, dadas las circunstancias. No ha rechazado la propuesta explícitamente, pero tampoco la ha aceptado. Se dice que ha pedido tiempo para pensar, para procesar todo. Y esto para una pareja que supuestamente estaba viviendo un idilio perfecto, es lo que ha encendido todas las alarmas. ¿Está la relación pasando por un mal momento? ¿Hay problemas subyacentes que los fans desconocían? ¿O quizás Kerem es simplemente impulsivo y Ande es una persona reflexiva que necesita tiempo para tomar decisiones tan importantes? La prensa turca, como era de esperar, está que arde. Los titulares son sensacionalistas, las especulaciones vuelan y los expertos en relaciones de celebridades no paran de dar su opinión. Por un lado, tenemos a quienes defienden a Kerem, argumentando que su acción demuestra un amor profundo y una urgencia por formalizar su relación, a pesar de las dificultades. Creen que su impulsividad es parte de su personalidad y que su deseo de casarse es genuino. Por otro lado, están quienes critican la acción de Kerem, tildándola de irresponsable y poco considerada, argumentando que una propuesta de matrimonio no debería darse en un contexto de conflicto. Y luego está Ande. Muchos se preguntan cómo se siente ella realmente. ¿Se siente presionada? ¿Sorprendida gratamente pero abrumada? ¿O quizás está cuestionando la viabilidad de la relación dadas las circunstancias? Su silencio o más bien, su falta de una respuesta contundente, es lo que está alimentando todas estas teorías. Hemos visto que a pesar de la noticia de la propuesta, no ha habido confirmación oficial por parte de Ande ni de Kerem. Sus representantes han emitido comunicados vagos, hablando de momentos personales y pidiendo respeto a su privacidad. Esto, como siempre, solo aviva más el fuego de la especulación. Los fans, por su parte, están divididos. Algunos están apoyando incondicionalmente a la pareja, deseando que superen cualquier obstáculo. Otros están preocupados por el futuro de su relación y cuestionando si esta propuesta es una señal de fortaleza o de debilidad. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas y de que su relación haya sido tan expuesta, al final del día son personas con sus propias complejidades, sus propios problemas y sus propias formas de manejar las situaciones. Lo que para unos puede parecer una locura, para otros puede ser una muestra de amor y valentía. La fecha 28 de octubre de 2025 quedará marcada como el día en que esta noticia, tan inesperada y llena de matices, salió a la luz. Un día que ha demostrado una vez más que en el mundo del espectáculo, nunca hay un momento de calma. Siempre hay algo que nos sorprende, algo que nos hace debatir, algo que nos mantiene al borde de nuestros asientos. ¿Qué pasará ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Ande aceptará la propuesta y veremos una boda sorpresa en el futuro cercano? ¿O esta situación será el inicio de una reflexión más profunda sobre su relación, quizás incluso un punto de inflexión? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido. Ha puesto a todos a hablar, a analizar, a especular sobre la vida privada de dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Es fascinante ver cómo la dinámica de una relación puede ser tan pública y a la vez tan privada. Vemos las apariencias, las sonrisas, los gestos públicos, pero la verdad de lo que sucede entre bastidores solo la conocen ellos. Y a veces, como en este caso, esa verdad sale a la luz de formas que nos dejan completamente desconcertados. Esta noticia es un recordatorio de que, por muy glamorosa que parezca la vida de las celebridades, también está llena de desafíos, de decisiones difíciles y de momentos inesperados. Y cuando se trata de un paso tan importante como el matrimonio, las circunstancias en las que se da pueden marcar una gran diferencia. Ahora, antes de ir concluyendo, quiero escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta impactante noticia? ¿Creen que Kerem actuó correctamente al hacer la propuesta en esas circunstancias? ¿Qué consejo le darían a Ande en esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir juntos sobre este tema tan candente. En resumen,
Lo que ha ocurrido este 28 de octubre de 2025 con Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una propuesta de matrimonio por parte de Kerem, pero en un contexto inesperado y con una respuesta de Hande que no ha sido un sí inmediato, sino una petición de tiempo para pensar. Esto ha generado una gran sorpresa y especulación en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores. La falta de confirmaciones oficiales y los comunicados vagos solo han añadido más misterio a la situación. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y sorprendente como a nosotros. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y analizar las posibles implicaciones. Les agradezco de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver nuestro contenido. Si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Estamos seguros de que tenemos muchas más noticias y análisis interesantes preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.